la plataforma del Teams las clases grabadas? Sí, sí, yo espero que cargue el video y lo subo. Hay un lapsus de pronto por el aquí con la corriente. Entonces recordar que es voltaje sobre resistencia. Y si lo hacemos de forma general, nos queda que es voltaje total sobre resistencia total es igual al voltaje N sobre la resistencia N. Y aquí, si despejo el voltaje N, me queda entonces que el voltaje total sobre la resistencia total multiplicada por la Rn debe ser igual al voltaje N. Y este sí es el divisor de voltaje. Y aquí entonces intercambio las resistencias. Acá abajo va la total y abajo y arriba va en el numerador iría la incógnita, la resistencia, donde quiero calcular el voltaje. ¿Y cuánto le da? Punto 3, profe. 3.333, ¿cierto? Voltios. Entonces, si yo miro 10 voltios, ya es más razonable que 3 voltios. En el anterior yo dije, pero 10 voltios no me pueden generar 30 voltios. No puedo generar más voltaje del que estoy introduciendo el circuito. A no ser que tenga un amplificador. Pero aquí no tengo amplificadores. Si eso pasa en la vida real, quiere decir que esta resistencia se dañó o algo pasó y me está generando un sobrevoltaje. Y un sobrevoltaje me genera una avería en el circuito y eso me puede generar un incendio. Así es que se analizan los circuitos, porque hay un exceso de corriente y de voltaje. Y si no está protegido el circuito, esos 30 voltios van a dañarme este circuito o lo que esté conectado a ese circuito. ¿Cuánto nos daría B2? B2 va a ser entonces 10 voltios por la resistencia de 1K. Dividido en 6K. ¿Y eso cuánto les dio? 1.6. 1.66 voltios. Y el voltaje 1 sería 10 voltios por 3 kilo ohmios sobre 6 kilo ohmios. Da 5, profe. 5 voltios. Si yo sumo estos 3 voltajes, ¿cuánto me da? ¿O cuánto le da? Da 9.99. Sí, o sea, aproximadamente 10 voltios.
Y comprobamos entonces que la ley de Kirchhoff se cumple. Los voltajes que entran deben ser igual a los voltajes que salen. El voltaje que entra es el de la fuente y los voltajes que salen son los que se están consumiendo o cayendo en las diferentes resistencias. Y si conocemos la corriente, si conocemos la resistencia total, los voltajes, podemos calcular las corrientes. Y la ley de Kirchhoff de voltajes aplica para circuitos en serie. Y esto aplica para mallas o trayectorias cerradas. Y podemos decir entonces que en circuitos paralelos con fuentes de corriente aplicamos el divisor de corriente. Y para circuitos en serie con fuentes de voltaje aplicamos el divisor de voltaje. Esas serían como las conclusiones de las leyes. Y podemos decir entonces que la sumatoria de las corrientes en los nodos tiene que ser cero. Y la sumatoria de los voltajes en las mallas tiene que ser cero. Puede que ustedes esto lo consigan en algunos libros, sobre todo esta como L, K, T o LKK. ¿Cuál es la diferencia? Que lo llaman voltaje o lo llaman tensión. No sé si está ahí alguna pregunta. No, ¿Qué pasa? profe. ¿Me podría recordar la ley de Kirchhoff? Ley de Kirchhoff. Sí, así de grosso modo rápido. Ley de Kirchhoff de corrientes. Me dice que las corrientes que entran y salen de un nodo deben ser iguales a cero. Si lo vemos desde el punto de vista de circuitos, aplica para circuitos que estén conectados en paralelo. Y con circuitos en paralelo, si lo que tengo es una fuente de corriente, puedo aplicar el divisor de corriente. Y la ley de Kirchhoff de voltaje o ley de Kirchhoff de tensión aplica para los circuitos en serie. Recuerden que un circuito en serie es cuando tenemos una malla o varias mallas, que vamos a ver más adelante. Y decimos que los voltajes de la malla o de la trayectoria cerrada, la sumatoria de todos esos voltajes, me tienen que dar cero, que es la ley de Kirchhoff. Y partiendo de esa ley, si tengo una malla conectada con una fuente de voltaje y resistencias, yo puedo aplicar el divisor de voltaje. Recuerden que el divisor de voltaje
Entonces el voltaje N va a ser igual al voltaje total por la resistencia N, que es la que quiero conocer, sobre la resistencia total. La resistencia total en serie es la suma de todas las resistencias. Y si tengo un circuito en paralelo, pero con una fuente de corriente, yo puedo calcular el divisor de corriente. ¿Cómo calculamos el divisor de corriente? La resistencia total en paralelo, no la vayan a sumar, es la resistencia en paralelo multiplicada por la corriente total sobre la resistencia que ustedes quieren hallar el flujo de corriente. ¿Por qué no aplica para circuitos en paralelo con fuentes de voltaje como este? ¿Por qué no le apliqué un divisor de corriente a este? Porque aquí tengo el voltaje. Y el voltaje en circuitos en paralelo es el mismo para todas las resistencias. Si conozco el voltaje y conozco la resistencia, automáticamente puedo calcular la corriente. Y recordar nuestra ley de Ohm, que el voltaje es igual a la corriente sobre la resistencia, o que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. O resistencia es voltaje sobre corriente. ¿Y qué es voltaje? La diferencia de tensión de un punto a un punto B. ¿Qué es corriente? El flujo de electrones que viaja por un conductor o atraviesa una superficie por unidad de tiempo. ¿Y qué es resistencia? Es la oposición del flujo de esos electrones. ¿Y qué es la ley de Ohm? La relación proporcional que hay entre el voltaje y la corriente de diferentes materiales. Y se describe por esta fórmula matemática. ¿Y qué nos faltaría definir o recordar? Potencia. Potencia es la relación entre el voltaje y la corriente, o la relación entre el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, o la relación entre la corriente al cuadrado por la resistencia. No las calculamos, pero se pueden realizar con este circuito. Ya conocemos las corrientes, conocemos los voltajes, podemos calcular cualquier potencia de este circuito, de este o de este o de este. Recordad que para el viernes vamos a hacer un quiz de las definiciones, código de colores, representación de la carga y representación de la corriente, donde utilizábamos integrales o derivadas, y las definiciones de voltaje, corriente, serie, paralelo. Profe, esto, Profe, ¿Sí? ¿No alcanzas a escucharlo? sí, profe. No, no le escuché la pregunta. ¿qué Que si lo de bien? hoy también, ¿no? ¿Qué sentido se refiere usted? ¿Cómo? Ah, Sebastián, ¿me puede escribir? Es que se le entrecorta como la...
Que no alcancé a escucharle lo que me preguntó. O me repite, porque parece que se le entrecorta la voz. Entonces,